amigos? Bienvenidos a la Galería de Mundo Ejecutivo. Te saluda tu asesora artística Viviana Troya y el día de hoy tenemos un gran colega, amigo, invitado. Bueno, ¿qué puedo decir? Ya es de casa, el doctor Ricardo Camacho. Vivi, nuevamente muchísimas gracias a ti, a tu público que nos están viendo gentilmente. Y bueno, a darle a el tema que creo que es interesante. El tema de hoy no solamente es interesante, sino que es apasionante y ya aquí el colega y yo teníamos muchas ganas de hacerlo porque hemos tenido la gran oportunidad de analizar obras de arte juntos. Bueno, yo ver que tú realmente lo haces y apoyarme un poquito de mis ínfimos conocimientos comparados con los tuyos. Pero antes que nada, Ricardo, cuéntame, ¿qué expertise, qué estudios debes de tener para poder analizar una obra de arte? Mira, independientemente también a los estudios, mucho cuenta el equipo que debes de tener para realizar estudios que certifiquen autenticidades de obras. Y son varias ramas, indudablemente historia del arte. Necesitas tener conocimiento de, por ejemplo, obras de siglos atrás. Muchas veces son artistas desconocidos. Entonces, ¿cómo determinas si una obra es del siglo XVIII, del XIX? Y muchas veces es analizando los materiales que se sabe que estaban hechos. No de repente analizas una obra, la que fuera, de tiempo atrás y te dice el bastidor, o sea, con lo que está armado, Home Depot, ¿no? Entonces, pues ya eso va para atrás. Pero tienes que saber el tipo de materiales que se utilizaba, saber, por ejemplo, el tipo de óleos, los aceites, las telas, si eran linos, si eran qué. Entonces hay muchas cosas que a través de historia del arte vas determinando. Ahora, ya tienes que efectivamente correspondiera, supongamos, a alguna época pasada. ¿Cómo la empiezas a analizar? ¿Cómo empiezas a, por ejemplo, ver a trasluz la tela? ¿Qué tan dañada o no está? ¿Qué tanto el tiempo la ha desgastado? Porque hay veces que ves entre las undíveres y demás la luz cómo pasa. Al ratito veremos algunos equipos que te ayudan para determinar de inmediato si es una tela nueva, si es una tela vieja, y con simplemente luz. Y luego vienen análisis, por ejemplo, cuando son artistas conocidos o renombrados, como pudiera ser Picasso, como pudiera ser Diego Rivera, Leonora Carrington, en fin, cualquiera de estos grandes maestros. El análisis calígrafo, grafoscópico de las firmas, por ejemplo. Es muy curioso, pero tú cuando firmas, por ejemplo, lo haces cualquier papel, digamos, y tú tienes una determinada presión sobre el papel con la pluma que lo haces y el trazo con inclinaciones, con ángulos, y claro, las firmas no son generalmente iguales, pero sí guardas determinadas características de tu firma, que es lo que te da identidad de decir sí es la firma de Viviana. Entonces, para eso pues ya tienes que tener algunos estudios, inclusive periciales. Yo digo que a veces hacemos labor como de esta serie de televisión que son CSI, investigadores, y a veces tienes que irte más para atrás, ¿no? Obras que supiste por algún motivo que estuvieron, no sé, metidas en alguna subasta. Entonces regrésate al tiempo de donde fue la subasta, si la casa subastadora lo tuvo o no en su catálogo. O sea, hay muchas cosas para tratar de identificar si sí o si no una obra es verdadera. Entonces, respondiendo a tu pregunta de qué estudios debes de tener, pues son muchos. Y a veces con especialistas. Yo no soy especialista, por ejemplo, en todo esto perfecto de la grafoscopía y demás, pero hay gente que ha estudiado a nivel policial, a nivel de investigación, etcétera, todos estos determinadas características de estos aspectos de grafoscopía, por ejemplo. Y es por eso. Y lo que te decía, perdón, si yo viera a través del microscopio, que también ya veremos algunos ejemplos, qué presión ejerces, yo a lo mejor trazo perfecta tu firma porque la practico y la practico y la practico hasta que me sale. Pero probablemente la presión que yo ejerza es distinta a la tuya. Entonces a lo mejor
tú si lo ponemos al microscopio, tu firma se hunde de este tamaño en el papel, pero el que lo está haciendo, como lo hace con más cuidado, a lo mejor la hunde así, o lo hace más ligero y lo hunde así, pero no es tu firma. Y detalles así, ¿no? Claro, y es por eso que hemos llegado a ver a lo largo, alrededor del mundo, que muchos artistas de escuelas antiguas con gran renombre llegan a tener una fundación, que la fundación tiene a todos los expertos con una tecnología que nos puede hasta sobrepasar. Yo creo que muchas veces lo hemos visto en estas películas de arte pseudo-policíacas, mágico-cómicas, musicales, que nos dan por ahí como una idea de cómo se hacen algunas falsificaciones, de cómo algunas cosas son reales. En realidad es muy apasionante. Había una serie de la BBC donde la misma casa de subastas tienen sus protagonistas con todas esas cosas. En tu caso, Ricardo, que llevas ya tantos años aquí en esto, ¿cómo te has ido adentrando? Porque tienes un equipo fabuloso. Fíjate que traigo aquí una muestra que en pantalla después podremos ver algunos de los objetos que contiene este gadget, vamos a decirlo así, porque comienza, mira, hasta con mis lentes, ¿no? Mucha gente dice que son curiosos, pero son muy fáciles de utilizar. No sé si la cámara pueda, me voy a agachar y así de frente. Pero estos lentecitos obviamente me permiten ahorita, a diferencia de estos para ver de cerca, muchas veces la gente te ve así, ¿no? Porque no, el lente estorba. Yo con el tamaño de estos te puedo ver perfectamente, y si bajo mis manos veo perfectamente también lo que tengo aquí enfrente, sea un texto, sea lo que sea, o si me acerco, una pintura, puedo ver detalles. Entonces, cosas como estas son muy simples, ¿no? Pero en este kit, lo que es uno de inicio, voy a llamarle así. ¿Por qué digo de inicio? Porque nos llaman, tú misma, hemos ido a ver, como bien decías al inicio del programa, obras que nos piden esa autenticidad, esa certificación. Y entonces, con esto yo puedo determinar bastante si la obra la vamos a llevar a una segunda fase y posteriormente a la tercera. La segunda fase sería un análisis muchísimo más detallado, con aparatos más precisos, y finalmente, si procede o no, ya emitir un dictamen de autenticidad, o muchas veces gente que, tú sabes, nos ha pedido restauración de obras. Y en esa restauración, pues lo mismo, tienes que ver microscópicamente muchas veces cómo están ciertos daños, cómo están los barnices quemados o no de la obra, porque luego los vas a retirar, y en fin, cosas que, insisto, llevan determinadas fases. Y en esta primera, con este kit que viene todo muy compacto, puedo determinar si pasamos o no a la segunda etapa. Si vemos un poquito, son muchos gadgets, ¿no? Aquí adentro, por ejemplo, hay un microscopio digital que lo conecto a mi celular, y entonces yo, a diferencia de cuando tú estabas en la escuela, ponías el microscopio y el portaobjetos y le acercabas y todo, digamos que esto sustituye, hablando de tecnología y como buen gadget. Entonces este microscopio te amplía muchísimo y te puedes hacer acercamientos y puedes estar enfocando y, en fin, jugando con lo que te da de ventajas, las características de este microscopio digital. Y entonces muchas veces así lo pones encima de la firma o lo pones, en fin, en algún lugar, y empiezas a ver la falsedad de la obra. Ejemplo, analizo la firma, pongo el microscopio y él te permite, aunque la firma se vea muy bien a la vista, el microscopio te revela que hubo primero una calca, ¿no? Y entonces hay rastros de lápiz o del carbón de este papel calca, y eso te lo deja ver el microscopio. Entonces de inmediato dices, no, pues aquí ya, adiós, ¿no? Tal como lo mencionabas, forenses artísticos. Exacto. Pasa que gente tiene documentos y están sellados, por ejemplo. Alguien hace muy bien el sello y a algún papel lo pasa encima, ¿no? Entonces lo ves a simple vista y parece que es un sello que alguien lo puso. En pantalla podemos ver estos colores morados sobre unos negros y te das cuenta que, por ejemplo, puede ser una impresión. Cuando son impresiones son cosas a veces como corridas,
O no sé si has visto a veces las pantallas de televisión o si en una revista pones muy de cerca una lupa, se ven los 3 colores primarios. Bueno, pues en ocasiones eso pasa. Pones el microscopio y de inmediato te sale que es una firma totalmente falsa. Exactamente. O sello, perdón, en este un caso. sello falso. Es tan apasionante esto que podríamos tener toda una serie de episodios Claro. hablando desde la firma, desde la pintura. Yo tenía en Bellas Artes el taller de cocina, que era justo ese donde los pigmentos que veías de dónde, la cochinilla, son muchísimas cosas. Pero Ricardo, para la gente que está en casa, que se quiera adentrar más, que necesita a un experto, ¿a dónde te pueden encontrar? Mira, todas mis redes, sea el www o TikTok, Instagram, cualquiera, en todos los casos soy Ricardo Camacho Curador, todo junto. Y con eso me encuentran en cualquier lugar. Es muy sencillo. Ricardo Camacho Curador. Me encanta, me encanta. Y Ricardo, para despedirnos, ¿hay alguna anécdota curiosa, jocosa, porque luego también, ¿por qué no?, de alguna pieza que te haya llamado mucho la atención, que haya sido muy curioso el uso de todas estas técnicas para llegar a la conclusión, ya sea buena o negativa? Pues mira, una muy buena fue una compañía que me llama para cuando va a hacer préstamos y así como gente pone en garantía su casa o el automóvil, ponen en garantía obras de arte. Y puso una Frida. Esta Frida, claro que era súper falsa, lo único que me dijo mi amigo, oye Ricardo, ¿cómo ves esta Frida para tomarla para garantía? Y la vi y dije, no hombre, ya ni 2 minutos, esa es falsa. ¿Cómo crees? Digo, sí. Resulta que esta obra desapareció y prácticamente quedó hecha cenizas porque hubo un incendio. Y lo único que queda son algunos vestigios de fotografías de la misma. Y ya. Me vuelve a llamar mi amigo de regreso. No, ¿qué dice el cliente? Que ese fue un incendio causado. Y esta es la obra que Frida la sacó antes y no sé qué, porque Diego, o sea, no sé qué historia me empezó a inventar. Defendiendo la postura. Entonces dije, como es mi amigo, dije, mira, nada más para que se lo embarres a tu amigo, ¿no? Entonces, lo único que hicimos fue una fotografía de la supuesta obra que habían rescatado del incendio, bueno, que ni siquiera se había quemado, y la obra fotografiada. Y lo único que hicimos fue sobreponer. Y voy a exagerar. Pero si este pie venía para este lado, en la obra falsa lo tenía para este lado. Y si Frida veía para arriba, aquí veía de frente. Estoy exagerando los detalles. Pero entonces cuando haces este tipo de cosas, descubres de inmediato, bajo muchas distintas técnicas, que es una falsedad. Bueno, pues seguí insistiendo que era la buena. Y Bueno, claro, no le prestaron nada. Afortunadamente para eso tenemos toda esta tecnología. Yo creo que esto va a meritar definitivamente, Ricardo, una segunda parte. Esperemos que nos los pidan en comentarios porque es un mundo apasionante, fascinante como las técnicas forenses, el misterio que envuelve a cada obra de arte. Y estarás invitado aquí muy prontamente. Siempre cuando gustes, Vivi, y para el público sobre todo, porque es, yo creo que curioso, ¿no? En estas historias que bien decías como de películas, narrando cosas como la que acabo de decir, vas haciendo una pequeña película. Exactamente. Sin que la sea. Pues estaremos muy pendientes y por favor, cualquier duda que tengan, busquen a Ricardo Camacho en sus redes. Gracias, Ricardo. Y yo, como siempre, me despido de ustedes recordándoles que invertir en arte es enriquecer el espíritu. Hasta pronto.